hacia el futuro y saber que sus hijos no van a crecer rodeados de contaminación, algo tan básico. Que la gente, los trabajadores de Lota, no van a seguir viviendo en la pobreza. Sabemos también que la economía sigue resentida y que el país necesita ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. Mucha gente, toda la gente que está muriendo ahora está muriendo con cáncer. Capaz que todos muramos antes del tiempo, porque la contaminación nos está haciendo cáncer. Entonces todos podemos morir. Entonces todo, sobre todo esta comuna que está contaminada. Antes mi abuelita trabajaba aquí y ahora no hay nada en esta tierra. Pero allá un primo mío también sembra harto, ahora no da nada. Tampoco eso es lo que pasa, que aquí no da nada. Ahora por Enami, que bota ese humo. Mismo aquí ahora mismo está doliendo la garganta cuando estaba ahí afuera. Estaba cayendo humo. Aquí sobre todo las guaguas se enferman. De cómo se llama, de aquí, de las narices, de los ojos, les pica el ojo. Todas las cosas que pasan aquí por la contaminación. Vamos a implementar con mucha energía la consolidación de nuestra economía. Recuperar nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. Un crecimiento que sea sustentable, nunca más zonas de sacrificio. El Estado también es responsable. Lo que muestra este neoextractivismo es que América Latina se encuentra aún más subordinada a los efectos de las economías del norte y a su vez al saqueo de los recursos naturales. El extractivismo va mucho más allá y se trata de un modelo económico, social, político y también ambiental. Para poder interpretar y conocer todas las consecuencias que genera, primero tenemos que entender que el extractivismo no solo se trata de la extracción de recursos naturales, sino que va mucho más allá. Si bien la historia latinoamericana está atravesada por el extractivismo y, como decía Fernando Coronil, las nuestras han sido sociedades exportadoras de naturaleza, al calor de las transformaciones o de las nuevas fases del capitalismo en el siglo XXI, ha adquirido nuevos elementos, nuevos contornos. La gran escala, la orientación a la exportación, la variedad de formas sobre las cuales o a partir de las cuales se presenta, que abarca desde el extractivismo tradicional, minero petrolero, hasta nuevas formas ligadas al modelo alimentario, el agronegocios, las megarepresas, la expansión de la frontera forestal y por supuesto también las energías extremas en América Latina. Y tiene como contracara el consenso de los commodities, ¿no? Esto es, tanto gobiernos progresistas como neoliberales aceptan las ventajas comparativas que le brinda la exportación masiva de commodities, minimizando los impactos que esto pueda producir sobre los territorios y demonizando ya o estigmatizando a las resistencias. Vamos a seguir hasta el final, hasta que recuperemos nuestra tierra, tenemos la convicción.
luchar decididamente en contra de un enemigo muy claramente definido, el capitalismo, representado principalmente, y siempre lo hemos dicho, en la actividad forestal, en la actividad de las centrales hidroeléctricas y en la presencia de latifundistas ex colonos que han mantenido, digamos, un andamiaje de opresión hacia nuestras comunidades, hacia nuestro pueblo, principalmente de aquellos que son más fascistas y racistas en contra de nuestra gente. En esta nueva fase del extractivismo que está relacionado con la explosión de conflictos ambientales y también, por supuesto, la multiplicación de proyectos extractivos, lo cual se evidencia en las políticas públicas que llevan a cabo los diferentes gobiernos y que aparecen expresados de manera muy clara, muy emblemática en los planes nacionales de desarrollo de cada gobierno, sobre todo muchos de los cuales buscan la reelección, es decir, en sus plataformas electorales aparece, ¿no?, con claridad que uno de los elementos centrales del desarrollo es la multiplicación de proyectos extractivos, más aún de megaproyectos. Es la multiplicación de proyectos extractivos, más aún de megaproyectos. Más aún de megaproyectos, más aún de megaproyectos, más aún de megaproyectos. El extractivismo es un caso particular de extracción de recursos naturales, pero no cualquiera. Todo proceso extractivo debe cumplir 3 condiciones en simultáneo. En primer lugar, un alto volumen e intensidad de extracción. En segundo lugar, deben ser recursos sin procesar o con escaso procesamiento. Y por último, su destino debe ser siempre la exportación. Mencionaremos algunos ejemplos de extractivismos que cumplen con las 3 características antes mencionadas. Un primer ejemplo puede ser la extracción de hidrocarburos, como el petróleo y el gas. Un segundo ejemplo puede ser la extracción de minerales, como el litio. Y por último, la extracción de minerales del suelo y productos agrarios a partir de los monocultivos, por ejemplo. Estos 3 son la referencia de extractivismos en toda América Latina. Normalmente escuchamos y vemos en diferentes medios de comunicación y en diversos espacios gubernamentales que el extractivismo es innecesariamente muchas empresas y muchas fábricas que se van a instalar en el país de origen, en este caso muchos países de América Latina y en particular en Argentina, y a partir de su instalación van a generar, por ejemplo, empleo. Bueno, esta imagen y esta serie de discursos que se generan, donde tratan de desvirtuar de lo que se trata el extractivismo y tratar de confundirla con una industria, es justamente para que la sociedad desconozca y no tenga en cuenta todos los impactos ambientales y sociales que esto implica. La idea del extractivismo como una industria fue precisamente un discurso que se generó desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional para tratar de promocionar este tipo de actividades en países de América Latina. There is no path. There can be no path. It's ridiculous to think in terms of superior being. And inferior may be because we who don't exist, we arrange our lives.
extractivismo se expresa como una economía de enclave. Este tipo de economías se asemejan a una isla, en donde no están insertas en una cadena de valor o de producción nacional. En este caso, tampoco forman parte de proyectos de industrias nacionales que se despliegan en los países en los cuales se explotan estos recursos naturales. Pensémoslos de la siguiente manera. Tanto los materiales tecnológicos como los insumos y el personal técnico normalmente son traídos del extranjero, es decir, no son utilizados los recursos que tiene el país de origen del cual se exporta el recurso natural. Lo que esta economía de enclave refleja también es que el efecto derrame que muchas veces se promueve en el extractivismo no es cierto, sino todo lo contrario. Todas las ganancias son exportadas junto con los recursos naturales a los países en los cuales se encuentran esas empresas transnacionales que deciden invertir en la extracción de recursos naturales. Pensemos que la industrialización de estos productos no se llevan a cabo en los países en los cuales se extraen, sino que cuando se exportan, se industrializan y se procesan en los países en los cuales se realizan y se encuentran estas empresas transnacionales. Lo que genera el extractivismo en América Latina es el refuerzo de las relaciones entre países centrales y periféricos, entre la idea de países desarrollados y subdesarrollados. Nosotros somos meros exportadores de recursos naturales, mientras que ellos se encargan de procesarlos e industrializarlos para después exportarlos e incluso revenderlos a países desde donde los han extraído.